Bueno, ¿cómo están? Soy el doctor Jesús Marrero, Hospital Loaiza. Vamos a hacer eh, una revisión sobre el control prenatal. ¿Cómo es que el control prenatal tiene una importancia en lo que es la vigilancia obstétrica en toda gestante? Entonces, en los objetivos tenemos la definición de control prenatal. ¿Cuál va a ser la definición? Conocer la importancia de la primera cita, la duración del embarazo, la importancia de la exploración física, qué exámenes de laboratorios ordenar, valorar la importancia de la ecografía y cómo hacer los controles sucesivos. ¿Qué es el control prenatal? Conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materno-perinatal. Hay que tener en cuenta que la clave para un buen control es identificar los factores de riesgo obstétrico, o sea, que esta gestante tenga alto o bajo riesgo. Debe ser eficaz y eficiente, ¿no? Tratar de alcanzar una cobertura máxima del 90% de la población obstétrica. Eso es algo que en nuestro país, como ustedes sabrán, no se cumple. ¿Cuáles son los objetivos? Como les dije, ¿no? Detectar lo que son enfermedades maternas subclínicas, una prevención, diagnóstico precoz, ¿no? De complicaciones, y no solamente de la madre, sino también del feto, ¿no? Cómo evaluar el crecimiento, el desarrollo, la altura uterina, cuál es el factor de riesgo o riesgo a priori que tenga de malformaciones congénitas, manejo de síndromes asociados al embarazo, una preparación física y mental para el parto, y pues la educación para la salud familiar y la crianza del niño, ¿no? Cómo va a ser criado ese recién nacido, ¿no? Entonces, el enfoque de un control prenatal es netamente preventivo. Tenemos que identificar los factores de riesgo maternos y fetales. Después tenemos que ver la suplementación con ácido fólico. La suplementación con ácido fólico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen el antecedente de defectos del tubo neural. Eso tenemos que evaluarlo, ¿no? Ya que la dosis que se utiliza en aquellos pacientes con esos antecedentes es de 10 veces su valor, ¿no? Tenemos que diagnosticar la edad gestacional, las condiciones maternas y fetales, y pues su educación a la embarazada. Estas gestantes deben de abandonar el tabaco. ¿Cuáles son las características del control prenatal? El control prenatal debe ser precoz, generalmente en el primer trimestre, ¿no? Periódico, ¿no? Mensuales hasta las 28 semanas, quincenales desde las 28 hasta las 36 semanas y semanales a partir de las 36 semanas. Ojo que este protocolo, esto es una paciente que prácticamente no tenga alto riesgo, ¿ya? Debe ser completo y de amplia cobertura. ¿Qué es lo que debemos hacer en el primer control? En primer lugar, ver si es que la mujer está realmente embarazada. En los países desarrollados que se encargan o tienen sus unidades de medicina fetal, ellos empiezan el control prenatal a las 11 semanas. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el cual ellos detectan que el embrión no tenga cromosopatías, y pues de esa manera garantizan de que pueda ser un embrión sin una malformación mayor para que puedan continuar el control y el embarazo. Acá, como ustedes saben, el aborto no es legal, ¿no? Entonces, pues lamentablemente no se tiene ese protocolo normado. La primera visita se debe dar el primer trimestre para determinar la edad gestacional y ver el grado de salud de la madre y el embrión o del feto. Entonces tenemos que tener una buena anamnesis, ¿no? El antecedente pues de parto pretérmino, los antecedentes de la historia familiar, el estado de salud bucodental. No se olviden que hay infecciones periodontales que están asociadas a parto pretérmino. El uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos es básico porque me va a permitir evaluar si es que la paciente tiene el antecedente pues de uso de anticonceptivos que tienen o permiten que ella tenga un periodo regular. En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos de solo progestágeno, me va a generar pues menstruaciones irregulares. La situación de las vacunas también es básico, ¿no? Porque qué vacunas se deben administrar en la gestante, cuáles están contraindicadas, cuáles están indicadas, y pues la esfera psicosocial, ¿no? El antecedente puede evidencia basada en género, acoso laboral, que pues es importante que ellas también sepan. La clave de la primera cita, ¿no? Debe estar tranquila, sin prisa, ¿no? Estimulando la confianza, tiene que crear un clima de intimidad, de darle seguridad a la paciente, ¿no? Entonces, muchas veces es un poco difícil por el tiempo a veces de consulta y el gran volumen de pacientes que se le pueda asignar.
Esta es la historia clínica perinatal, ¿no? El CLAP. Vemos los antecedentes familiares y personales, la fórmula obstétrica y antecedentes del embarazo previo. En antecedentes del embarazo previo tiene que ver cuándo ha sido el fin del embarazo anterior, qué tipo de parto ha sido, cuánto pesó el recién nacido y cuál, en caso de que sea un parto por cesárea, la indicación de la cesárea, ¿no? Que para considerar en caso de que pues se pueda repetir o ver la posibilidad de que la paciente tenga un chance vaginal. ¿Sí? Después tienen los controles prenatales, las vacunas, ¿no? La serología, la hemoglobina, ¿no? Y también pues ciertos hábitos que se puedan presentar. Entonces en la historia clínica que tenemos, ¿no? Ver la edad, los extremos de la vida, saben, menores de 15 y mayores de 40 elevan el riesgo del embarazo de manera considerable, ¿no? Los antecedentes personales, ¿no? Antecedentes de hipertensión arterial crónica, diabetes, insuficiencia renal, cardiopatías, epilepsia, ¿no? Que pueden exacerbarse con la gestación. Los antecedentes ginecobstétricos, fecha de última regla, de penúltima regla, gesta para recién nacido de mayor peso, tipo de parto, ¿sí? El año también para ver el periodo intergenésico. Hay una cosa que es importante, lo que es el periodo intergenésico y el periodo internatal. Entonces, tenemos nosotros aquí periodo intergenésico. Entonces, desde que se produce el parto, ¿no? Hasta la fecundación, ¿no? Del siguiente embarazo. El otro es periodo internatal. El periodo internatal es el que se produce entre un parto y el otro. Se dice que un chance vaginal se puede considerar cuando el periodo intergenésico es mayor a 18 meses y el periodo internatal mayor de 2 años. ¿Sí? Tenemos también los antecedentes familiares, antecedentes genéticos, consumo de fármacos para ver cuáles son teratógenos, antecedentes quirúrgicos, alergias, inmunizaciones y estilo de vida. Entre los factores de riesgo tenemos factores sociodemográficos, antecedentes reproductivos, ¿no? Como les dije, los extremos es importante, la relación peso-talla, el tabaquismo, mayor de 10 cigarrillos al día, alcoholismo, drogadicción, nivel socioeconómico bajo, riesgo laboral o ocupacional. Antecedentes reproductivos, esterilidad, ¿no? Tratamiento al menos durante 2 años, abortadora recurrente, ¿no? Abortos a repetición, mayor de 3 abortos consecutivos, antecedente recién nacido con RCIU, antecedente de muerte perinatal, hijo con lesión residual neurológica, a ver si es que ha habido alguna secuela. Ejemplo, se intenta un chance vaginal, pero el bebé ha tenido un recién nacido, pues que tuvo una parálisis braquial y su distosia de hombros, y que pesó pues de repente 3,3 kg. Eso me da a entender de que esa pelvis no es una buena pelvis, ¿no? Antecedente de recién nacido con defecto congénito, más aún si es un defecto del tubo neural, como lo está mencionando. La dosis de ácido fólico, recordemos que debe ser 10 veces su valor, ¿no? Si es el requerimiento es de 0,4 a 0,5, pues debe de ser de 4 a 5 gramos. Antecedentes de cirugía uterina, ¿no? Una miomectomía, por ejemplo, te indica lo que es un chance vaginal. Y pues el antecedente de incompetencia cervical, ¿no? Que son pérdidas en gestaciones pues de más o menos 14 a 16 semanas sin evidencia de dinámica aparente, ¿no? Antecedentes médicos, ¿no? Hipertensas, enfermedades cardíacas, problemas crónicos, diabéticas, endocrinopatía, ¿no? Entonces tromboembolismo, ¿no? Antecedentes, por ejemplo, síndrome antifosfolipídico, cualquier patología vascular. El embarazo actual, ¿no? Si es que hay pues desarrollo de hipertensión, de anemia, diabetes, hitos a repetición y su inmunización, hay que conocer bien el grupo sanguíneo de la paciente. Polidramnios, oligoamnios, hemorragia genital, placenta previa, RPM. ¿No? La edad gestacional, ¿cómo calcular la edad gestacional? ¿No? La regla de Naegel, ¿no? Que le suman 7 días, ¿no? a la fecha de la última regla, al primer día de la última regla, y le restan 3 meses, ¿no? El tamaño uterino también, cuando es menos de 10 semanas no llega al pubis, se hace extrapélvico cuando pasa las 12 semanas, ¿no? Y pues a partir de las 16 hay una equidistante entre el pubis y el ombligo, y siempre en promedio la altura del ombligo alcanza los 20 centímetros, ¿no? O las 20 semanas. ¿Cuáles son las maniobras de Leopold? Las maniobras de Leopold son 4. Ustedes pueden ver la primera, que me dice la situación, la segunda la posición, la tercera la presentación y la cuarta el encajamiento, ¿no? Entonces la primera es pues que hay en el fondo uterino, ¿no? Si está longitudinal, ¿no? O transversal. ¿De qué lado se encuentra el dorso, ¿no? Si es que es izquierdo, es derecho, ¿no? Y tercero, pues
que está, si está cefálico, ¿no? Está podálico, y 4 si es que realmente está encajado, ¿no? Con respecto a la gestacional, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? La edad, el cálculo de la gestacional por una última regla, ¿no? A través de los ciclos regulares, ¿no? Y pues evaluar la posibilidad, ¿no? De que si es que haremos el cálculo por la fecha de última regla o si no por la ecografía de primer trimestre en caso de que cuente esta paciente, ya que tiene un error de 3 a 5 días. El examen físico que tenemos que ver, sus funciones vitales, ¿no? Su peso, talla, temperatura, lo que es su presión arterial, ¿no? La palpación de tiroides para descartar patología de tiroides de nódulos, auscultación cardíaca, el examen de mamas, el tamaño del útero, los movimientos fetales, ¿no? Un examen ginecológico completo. No olvidar el Papá Nicolau, si es que el Papá Nicolau se ha tomado dentro del primer año, o sea, tiene menos de un año de que se ha tomado, puede considerarse todavía diferible el Papá Nicolau, pero si es que todavía no ocurre este fenómeno, pues es mejor darle un tamizaje Papá Nicolau, no contraindica el que estén gestando. En los exámenes de laboratorio tenemos el hemograma, el grupo RH, la glicemia, ¿no? Las pruebas de rubiola, toxoplasma, ¿no? Prueba de VIH, y pues considerar prueba de bacilos ácido resistentes en pacientes sintomática respiratoria con tos por más de 14 días. Como les dije, ¿no? El Papá Nicolau, si la última citología cubre el periodo de gestación, se hará solo siempre y cuando tenga factores de riesgo. El ultrasonido, ¿cómo es que vamos a hablar del ultrasonido? El ultrasonido solicitaron en la primera consulta de control prenatal independientemente de la edad gestacional, ¿no? Lo recomendable es que cuando ya excede el tamaño del útero a las 8 semanas de edad gestacional, es mejor hacerlo por vía pélvica, ¿sí? En cambio, la transvaginal tiene un poder de penetrancia hasta los 8 centímetros, es decir, menos de 8 semanas es mejor considerar realizarlo por ecografía o vía vaginal, ¿no? Luego, repetir la ecografía pues entre las 20 y las 24 semanas, que es la ecografía morfológica, y al final pues para valorar como prueba de bienestar fetal, ¿no? Una ecografía del tercer trimestre, dependiendo del requerimiento o de la posibilidad pues de valorar algún factor de riesgo especial en esa paciente. Si la paciente pues llega por primera vez de la semana 32, es de inmediato que tenemos que hacer una ecografía, ¿no? Otras consideraciones que tenemos que hacer y que siempre nos olvidamos es graficar la ganancia de peso materno, cómo está yendo la variación del peso. El promedio de peso ganado en una gestante debe ser de 7, 8 a 12 kilos. En una gestante con un IMC normal. Mientras va disminuyendo el IMC, va aumentando, tiene que disminuir la ganancia de peso. Y no olvidar pues lo que es la evaluación odontológica para evaluar gérmenes, ¿no? Que puedan pues considerar como factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino. Entonces vemos eso también la parte posterior del control y pues la curva de IMC con lo que es el número de semanas, ¿no? Como va creciendo también hay de peso, ¿no? Con la edad gestacional, es este de acá, ¿no? Y ver lo que es el porcentaje de peso talla, pero en general estas gestantes, ¿no? Son los que se tienen que evaluar.